Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos análisis dimensional y empezamos. Es un procedimiento con el cual se puede comprobar la consistencia dimensional de cualquier ecuación física. Por ejemplo, si aquí tengo que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, entonces este debe dar en unidades de metros por segundo, al igual que la operación también debe dar metros por segundo. Sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, entonces la fuerza debe dar en newtons, al igual que la masa por aceleración. Si la ecuación es correcta, cada uno de los términos debe ser dimensionalmente iguales, lo que sería igual al principio de homogeneidad, es decir, ambos lados de la ecuación deben ser iguales, no solo en magnitud numérica, sino también en dimensiones. Unidades básicas fundamentales dadas en notación. Se representa, por ejemplo, si vamos a trabajar con la longitud, que se representa con la letra L mayúscula, entonces se representa con esta letra sin importar la medida en la que esté la longitud. En el análisis dimensional siempre utilizamos los corchetes. Vemos que tiempo se representa con una T mayúscula y la masa se representa con una M mayúscula. Como por ejemplo, tenemos un rectángulo y sabemos que para hallar el área multiplicamos base por altura. Sabemos que la base está dada en longitud, así como la altura, y si multiplicamos longitud por longitud, el análisis dimensional del área es longitud al cuadrado. Para explicarlo mejor, digamos, esta A representa el área, este B representa la base y esta la altura. Sabemos que la base se da en longitud y la altura también se da en longitud. Multiplicando longitud por longitud nos da igual a longitud al cuadrado. Si lo hacemos con el volumen sería largo y ancho por altura, que representamos con h para no confundirla con el ancho. Así que al añadir otra multiplicación sería longitud al cubo. Vamos con el análisis dimensional de la velocidad, que es el cambio de distancia que está dada por longitud sobre el cambio del tiempo dado por la letra t. Entonces, vemos que aquí tenemos la velocidad, distancia, tiempo y reemplazamos las letras L, T y algebraicamente este se sube aquí elevado con exponente negativo por haber estado abajo. Como sabemos, si por ejemplo una ecuación está dada, digamos, o un exponente está elevado a un número negativo, por ejemplo 2 a la menos 1, ese 2 sería igual a 1 sobre 2 en fracción o un medio. La adición y la sustracción solo se pueden llevar a cabo con magnitudes de la misma dimensión. No se puede sumar centímetros más gramos más segundos. Es decir, si yo tengo 5 centímetros más 6 centímetros más 4 milímetros, no se puede realizar la operación de esta manera.
necesitamos pasar los 4 milímetros a centímetros si el ejercicio me pide la respuesta en estas unidades de centímetros. Entonces, para hacerlo más rápido, digamos 4 milímetros y sabemos que un centímetro equivale a 10 milímetros, dividido esto, 4 sobre 10 nos da 0.4 centímetros y esta es la unidad que colocamos aquí, lo cual esta operación nos daría 11.4 centímetros. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo más de estos temas ICFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta al video si te ayudó bastante, comenta qué tal te pareció. Sígueme en mi página de Facebook donde aviso cuando hay nuevo video y únete a mi grupo del ICFES. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.